Muy buenos días, mis hermanos. Buenas tardes o buenas noches. Una pregunta, escuche, una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento que se le viene a la mente a usted? El que más conocemos y el que más nos han puesto a practicar cuando recibíamos nuestra doctrina o cuando íbamos a las catequesis. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a leer la palabra de Dios que nos dice el Evangelio, pero antes de eso vamos a ir a las lecturas que tenemos el día de hoy. Tenemos el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo del 2 al 10. Y aquí esta lectura nos está hablando de lo que Dios quiere del pueblo. Quiere que confiemos en Él, quiere que nos volvamos a Él. Es que eso es lo que ha venido diciendo el Señor en las lecturas, especialmente en Cuaresma. Él quiere que nos volquemos a Él, que nos regresemos a Él, que enderezcamos el sendero, que comenzamos una conversión más fuertemente, porque hasta el final se va a saber qué tanto estábamos convertidos o cuando venga la prueba qué tan fuerte estábamos en nuestra conversión. Pero bien, aquí lo que está diciendo el profeta es que no hagamos otros dioses, que no confiemos en los dioses que hemos creado con nuestras manos, que no pongamos por parte de nuestro pensamiento, un Dios que viene de la humanidad. No, el Señor lo que quiere es que pongamos a Dios primero, Él, el único, el Señor del cielo y de la tierra, el Creador. Entonces, aquí nos está diciendo este profeta que necesitamos nosotros volver al Señor para poder oler su fragancia, para poder ver sus frutos, para poder ser resplandecientes en su presencia. Precisamente es lo que nos está diciendo. Dice, porque quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos lo cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Significa, mi hermano, que nosotros, si no cumplimos los mandamientos del Señor, lo que va a pasar es que nos andamos tropezando a cada rato, golpeándonos por gusto, podríamos decir, porque teniendo un manual para poder hacer las cosas bien, uno agarra otros manuales, los manuales humanos, que eso es lo que nos hacen caer, porque no hay sabiduría divina en ellos más que la Sagrada Escritura. Ahí sí hay una gran bendición. Pero bien, dice el Salmo, tenemos el Salmo 80, dice: yo soy tu Dios, escúchame. Ahí va la primera palabra, escúchame. El Señor nos ha venido hablando en la Cuaresma el escuchar. Decíamos ayer que lo más principal es la escucha. Todo lo que aquí entra es lo que a rato nos hace hablar, es lo que a rato nos hace pensar, es lo que a rato nos hace caminar en el Señor. Y hasta el último día de nuestra vida es por aquí donde nosotros seguimos escuchando los que nos hablan. Dice, te respondí, Señor, no tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, de tu desierto. Él es el único que nos va a sacar, no una imagen, porque aquí entraríamos en el tema de la apologética, de la defensa de la fe, del protestantismo, de las sectas, de los ataques, de las imágenes, de los dioses, de los ídolos, y nunca pararíamos. Hay más ídolos más fuertes que una estatua, que una imagen. Son los que tenemos en el corazón. Así de que no se trata de romper una imagen, de tirarla al suelo, de deshacerla y de ofenderla o de desaparecerla y insultar a todo aquel católico solo porque tiene una imagen en un altar. No se trata tanto de eso, es las imágenes y los ídolos que tenemos en el corazón, que esos son los que no se pueden tirar a la basura fácilmente,
Porque si de tirar una imagen se acabaría la idolatría, las tiraríamos todas, pero son más las que tenemos en el corazón. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34, y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, escuche bien, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro Dios fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, le dije que escucháramos bien lo que dice el Evangelio. El Evangelio, escriba, esta persona que sabía de la ley, sabía de los mandamientos, sabía las escrituras, porque era, vamos a decir, el sacerdote en aquellos tiempos, los sabios, los que sabían, los que conocían, los que estudiaban, los que se mantenían en las sinagogas, sabía. Pero algo interesante, que hay muchos puntos aquí, escuche bien, dice, en aquel tiempo uno de los escribas se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Se me viene a la mente, ¿por qué le dice cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Qué no se supone que ya sabía que eran 10? ¿Por qué le dice de todos? ¿Por qué no dice el número 10? Porque parece que en aquel tiempo ellos tenían muchos mandamientos, aparte de los 10. Reglamentos, no sé lo que le podrían decir, pero para ellos eran mandamientos y eran muchos. Por eso él le pregunta, ¿cuál de todos los mandamientos? No le dice cuál de los 10 es el primero de todos. ¿Por qué el escritor sagrado pone aquí cuál es el primero de todos? ¿No será que lo que Dios quiere es que nos preguntemos, ¿hay más mandamientos aparte de los 10 de las cuales nosotros estamos haciendo caso en este momento? ¿No será que hemos puesto otros mandamientos encima de los 10 que ya Dios dejó? Porque bien podríamos decir, bueno, guarde el día del Señor, un ejemplo, vamos a decir. Guarde el día del Señor. Vamos al día del Señor, vamos a ir a misa. Y más de alguno va a decir, vamos a ir a honrar a Dios. Pero resulta que hoy voy a ir a visitar a mi hermana, que está enferma. Ok, pero hoy es día de misa, hoy es día del Señor, hoy es de ir a alabar al Señor, hoy de estar en su presencia, hoy es el domingo, hoy es el día especial para adorar a nuestro Dios, para ir a celebrar, para ir a la Eucaristía, para ir a comulgar. Sí, pero Dios no se va a enojar porque nosotros vayamos a visitar a mi hermana que está enferma. Ahí podríamos decir que podemos estar poniendo un mandamiento de caridad encima de otro. Entonces, así nos podíamos ir con muchos más mandamientos que nosotros vamos agregando a los que ya Dios dejó. Eso podríamos estar ahorita pensando, ¿no será que tenemos más mandamientos que los 10 que ya Dios dejó?
Y aquí el Señor le dice también, fíjate, le dice, ¿cuál de todos los mandamientos es el primero? Y Jesús le preguntó, el primero es, ¿cuál es el primero? Dice aquí, pero antes de decirle el primero, Él le da pistas, le da, ¿cómo decir? Frases que nos pueden ayudar, y eso va para nosotros. Dice aquí, primero dice, escucha. Fíjate, no le dice, el mandamiento es este, le dice, escucha. O sea que si no escuchamos, ¿para qué queremos saber cuál es si no escuchamos exactamente qué es lo que Dios quiere? Dice aquí, escucha Israel, es decir, escucha, y ahí pone usted, en donde dice Israel, ponga su país, o su aldea, o su cantón, o su barrio, o su lo que sea, donde quiera que usted esté. Escucha y pone usted el nombre de su lugar, o su nombre, principalmente su nombre. El Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Dios. ¿Y quién es Dios? El único. ¿Cuál? Al que amarás. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todas tus entrañas. Dios quiere que escuchemos bien para que le podamos responder con todo lo que tenemos nosotros en nuestra humanidad, con toda nuestra esencia de ser humano, de criaturas, hacia Él. Pero aquí le viene y le da otro, porque el escriba no le preguntó cuáles son los primeros dos. El escriba le preguntó cuál es el primero de todos. Y Jesús le dice, el primero es amarás al Señor con todo lo que tú eres. Y el segundo es este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el Señor le da otro mandamiento en la respuesta de la pregunta que Él le hace. Porque Dios lo que quiere es que nosotros pongamos a Él primero, amándolo a Él hacia arriba, vamos a ver hacia arriba, amando, respondiendo al Señor, pero sin dejar lo que aquí en la tierra tenemos a nuestro alrededor. Para amar a Dios debemos amar lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, al prójimo, como dicen por ahí, al próximo. No solo al próximo, porque hay gente que ni siquiera próxima, cercana, enfrente de nosotros está, y que necesitamos amarla, sea en el lugar que esté. Significa los que Dios puso en tu círculo familiar, y los que te ha puesto, que se han acercado a ti, y los que tú conoces y has visto. Ese próximo, ese prójimo, necesitas amarlo aquí donde Dios te ha puesto, y con ese amor que tú amas le estás diciendo a Dios, te amo. Si no amas a los que tenemos aquí como a nosotros mismos aquí en la tierra, es mentira decir que amamos a Dios. Porque ¿cómo decimos que amamos a Dios que no vemos y no amamos al prójimo que sí miramos? Entonces, la pregunta, ¿a quién usted ha podido amar de cierta manera que Dios le ha dicho, este es el que quiero que ames más fuertemente y me muestres tu amor hacia mí? ¿Cuál es? Usted piense. Porque Dios, cuando usted le dé la respuesta, le diga, sí Señor, ya entendí, vamos, te voy a amar con mi corazón, mi alma, mi ser, mi sabiduría, mis entrañas, y me voy a amar a los demás como a mí mismo. Y el Señor te va a decir, has dicho bien, has pensado sensatamente, has hablado sensatamente, y te va a decir, váyase con esta palabra, no estás lejos del reino de los cielos. Si entendiste, si entendimos, si captamos de qué se trata esta escritura, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos, porque no hay ningún otro mandamiento mayor que este. El discípulo debe de reconocer a Jesús en el amor hacia Dios. Hay que reconocer a Dios en el amor al prójimo. Dios te bendiga, mi hermano, que la paz del Señor te reine siempre en tu vida, y que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María Santísima, los ángeles del cielo y nuestros santos de nuestra iglesia te guíen, mi hermano, te protejan y te conduzcan a la vida eterna, siempre amando a nuestro Padre Celestial. Bendiciones, ánimo, Jesús está contigo. Adiós.